Este ejemplo de 14.13 tiene que ver con el principio de Le Chatelier. Tenemos un equilibrio químico con este tetrafluoruro de dinitrógeno que se puede descomponerse en dos moléculas de difluoruro de nitrógeno y sabemos el cambio de entalpía de esta reacción. Notamos que es un valor positivo. Y ahí lo que hay que hacer simplemente es predecir los cambios en el equilibrio cuando cambiamos la presión o agregamos reactivo o producto, si cambiamos la presión o agregamos un catalizador. Entonces toma unos minutos para responder a este con una pequeña justificación que no sea una respuesta aleatoria, pero yo pienso que ese es el cambio y por qué, o ese no va a afectar el equilibrio y por qué. Y hablamos en un momentito. Y muy bien. Para la parte A nos indica que la reacción se calienta a volumen constante. Entonces, cuando se calienta la reacción, vamos a cambiar la temperatura, entonces debemos poner el calor como si fuera un reactivo o producto. En este caso, notamos que delta H es positivo. Dado que es positivo, sabemos que es endotérmico y calor es un reactivo. Entonces, literalmente, voy a poner aquí calor como si fuera un reactivo, para recordarme. Entonces, para parte A, vamos a aumentar la temperatura, vamos a agregar temperatura. Entonces, si agrega temperatura, este tiene el efecto de agregar reactivo. Y cuando tenemos más reactivo, la reacción se empuja hacia los productos. Entonces aquí, la parte A. A ver si coge la reacción. Entonces vamos como así, hacia los productos. Exacto, exacto. Si tenemos la situación, el delta H, si ese fue negativo, todo que he escrito sería al revés. Si delta H es negativo, la reacción es exotérmica y el calor es un producto. Y en este caso, si el calor es un producto, por ser exotérmico, con delta H negativo, aumentamos la temperatura, resulta en empujar la reacción hacia los reactivos. Ok. Ok, ahora, parte B, dice que el dinitrógeno de tetrafluoruro de dinitrógeno se retira de la mezcla. Entonces, para parte B, tenemos menos reactivo. En este caso, N2, F4. Entonces, este
Jala la reacción hacia los reactivos. Sí. Ok, a la izquierda. Parte C dice que se disminuye la presión. Entonces, si la perturbación es menor presión, entonces la reacción va donde hay más gas. ¿Okay? Entonces notamos en este equilibrio tenemos 1 mol de gas en los reactivos y 2 moles de gas en los productos. Entonces en este caso son los productos. ¿Ok? Se puede notar que si en equilibrio tenemos la misma cantidad de gas en los reactivos y los productos, un cambio de presión no va a afectar el equilibrio. Y eso es completamente posible. Voy a poner una nota aquí. Un cambio de presión no afecta el equilibrio. ¿Ok? Preguntas con parte C. Ok. Continuamos a D. Ah, no, aparece en el chat. Hay una pregunta. Es porque si tenemos la razón que en el ejemplo C, que el cambio de presión, si tenemos menor presión, este equilibrio en particular se desplaza hacia los productos, es porque la perturbación es tener menor presión, entonces el cambio es tratar de aumentar la presión. ¿Cómo se puede aumentar la presión? Por tener más moles de gas. Entonces, cuando el equilibrio se desplaza hacia los productos, en este ejemplo, la presión va a aumentar. Pero, digamos que hay un equilibrio en que hay 2 moles de gas en ambos lados, en los reactivos y en los productos. En este caso, desplazarse hacia los reactivos o hacia los productos no va a aumentar la cantidad de gas, entonces no va a afectar la presión. Entonces, cuando cambiamos la presión, esta perturbación no tiene un cambio que corresponde. Entonces, podemos aumentar o disminuir la presión en una reacción con la misma cantidad de moles de gas en los reactivos y productos, y este no va a afectar el equilibrio.
¿Otras preguntas? Con mucho gusto. Muy bien. En el chat dice, entonces, si yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles de gas. Correcto. Completamente perfecto. Ok, ahora vamos a continuar a D. Se agrega un catalizador a la mezcla reactiva. ¿Cuál es el efecto de un catalizador? Voy a leer otra vez la pregunta en el chat. Si puedo leer otra vez el comentario de otro compañero. Dice, si aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles de gas. Okay. Entonces recordamos que el papel de un catalizador es aumentar la velocidad de la reacción, pero este cambio en la velocidad no afecta el equilibrio. Entonces, un catalizador no afecta el equilibrio, ni el porcentaje de rendimiento. Solo aumenta la velocidad de la reacción. Okay. Entonces, el equilibrio, el porcentaje de rendimiento, este tiene que ver con la termodinámica de la reacción. La velocidad de la reacción tiene que ver con la cinética de la reacción. Y un catalizador solo afecta la cinética. ¿Preguntas aquí? ¿Todos contentos? Muy bien. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Aquí considera el equilibrio de oxígeno con el ozono. Notamos que 3 moléculas de oxígeno forman 2 moléculas de ozono. Esta reacción tiene un cambio de entalpía estándar de 284 kilojoules entre mol.
queremos saber qué efecto tendría a aumentar la presión del sistema por disminuir el volumen. B, agregar oxígeno al sistema. O C, disminuir la temperatura. O D, añadir un catalizador. Entonces ustedes ahora tienen unos minutos para hacer este. Bueno, entonces cuando aumentamos la presión, en este caso, vamos a desplazarnos donde hay menos moles de gas. En esta reacción tenemos 3 moles de gas en equilibrio con 2 moles de gas. Entonces, si aumenta la presión, voy donde hay menos moles de gas para tratar de disminuir la presión. Wow, 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 wow. Ok, ahora parte B. Vamos a agregar oxígeno al sistema y no vamos a cambiar volumen o presión a este. Entonces, con más oxígeno es más producto. Perdón, más reactivo. Entonces, la reacción va hacia los reactivos. Más hacia los productos. ¿Ok? Para parte C, vamos a disminuir la temperatura. ¿Ok? Ahora vamos a notar que este tiene delta H positivo. Entonces es endo. Entonces el calor es un reactivo. Entonces voy a poner aquí más calor. Entonces, lo puedo borrar, no importa. Cuando disminuimos la temperatura, tenemos menos reactivo. Calor. Entonces la reacción va hacia los reactivos.
Ok. Y por fin, parte D. Sabemos que el catalizador no afecta. Sí, porque hay una parte donde no puedo escribir. Qué raro, ¿no? No afecta el equilibrio. ¿Preguntas aquí? Sí, dígame, por favor. Ellos están tratando, cuando agregan como otros detalles que vamos a aumentar la presión por disminuir el volumen, es para indicar que no aumentamos la presión por aumentar la temperatura, por ejemplo. Simplemente son detalles para tratar de indicar que estamos cambiando una sola cosa, que hay un solo variable. Solo hay que poner atención a cambio de presión, o solo hay que poner atención a cambio de cantidad de reactivo o algo así. Podemos notar en la C aquí, que cambiamos la temperatura, menor temperatura, mayor temperatura, y este afecta el equilibrio, es decir, que afecta la cantidad de productos y reactivos. Este indica que la constante de equilibrio depende en la temperatura. ¿Por qué? En este ejemplo, cuando tenemos menor temperatura, vamos a tener más reactivos y la constante de equilibrio disminuye. Entonces, cuando la reacción va hacia los reactivos, en este caso, esto indica que a menor temperatura, la constante de equilibrio es menor para esta reacción y cualquier reacción endotérmica. La razón que un catalizador no afecta el equilibrio es que un catalizador tiene este efecto en el progreso de la reacción.
En este caso somos endotérmicos, como así. Esa es la reacción normal. Y esa es la reacción catalizada. ¿Verdad? Y la diferencia entre la energía del reactivo y el producto determina la constante de equilibrio. Y lo que podemos notar es que el catalizador no cambia, no afecta la diferencia en energía potencial o energía interna del reactivo ni del producto. Entonces el equilibrio no está afectado. La constante de equilibrio no está afectada. Entonces, un cambio de temperatura afecta la constante de equilibrio, pero un cambio de presión o un cambio de reactivo o producto, cuando no estamos hablando de calor, pero moléculas o átomos o iones, este simplemente desplaza el equilibrio, pero la constante de equilibrio sigue siendo igual. ¿Otras preguntas aquí? Ok.